bloque, voy a trabajar con ustedes también la materia de física, en este caso física 2, ¿sale? Vamos a continuar con esas temáticas que, pues bueno, previamente ustedes ya abordaron en física 1 con su docente anterior, pero pues bueno, en esta ocasión vamos a trabajar eh, estas dos materias. Les explico nuevamente la forma de evaluación ahora para esta materia. En el caso de física, chicos, de igual manera, tenemos dos evaluaciones parciales, en la que, pues bueno, la primera evaluación parcial es evidente como en todas las anteriores, compuesta por una serie de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Organizadores de información como infografías o mapas, compendio de ejercicios, que son todas las los ejercicios que se van dejando en clase o que se van dejando de tarea, participación y asistencia, que va a valer un 10%, eh, su calificación mínima probatoria, que ya, bueno, demás saben que es igual a 7, y para su segunda evaluación tenemos compendio de ejercicios, participación y asistencia, y su examen escrito, que de igual forma ya saben ustedes la dinámica bajo la cual realizamos los exámenes. Bien, cabe resaltar nuevamente que la calificación final de su materia de física 2 va a depender del promedio que ustedes obtengan entre el primer y segundo parcial. Dentro de ese promedio, para que ustedes sean, pues digamos, aprobados, deben de cumplir con una calificación mínima de 7.0. Si su calificación es inferior, pues evidentemente de acuerdo a su promedio pueden estar en recurso de materia, en examen título o en examen extraordinario, ¿sale? Que espero que no sea el caso para ninguna de las dos materias. Creo que se ha estado trabajando de una manera correcta y hemos estado en su mayoría pues sacando las materias, al menos conmigo bien. Las fechas en las que se asigna la evaluación, bueno, la primera evaluación el 30 de enero del 2021, aquí hay un error, ¿ok? Y la segunda evaluación el 20 de febrero. La forma de trabajo, pues, al igual que en matemáticas, vamos a tener clase vía Zoom, vamos a estar haciendo uso de nuestro grupo de WhatsApp y está alternativamente el correo para el envío de sus tareas. Me pueden enviar sus tareas por WhatsApp o por correo. De igual forma, nuestro horario de trabajo de esta materia es de 10:30 a 12 del día. En este caso, al igual que en matemáticas, la primera parte de la clase la vamos a ver vía Zoom, les voy a estar explicando, y la segunda parte van a ser las actividades que les voy a dejar a realizar para entregar el mismo día de la sesión. Es decir, al finalizar la sesión vía Zoom, yo les voy a dar ciertas actividades en las que ustedes tendrán el tiempo para realizarlas y entregar poquito antes de las 12, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profa. Sí, Ok, profa. gracias, chicos. Bueno, en esta ocasión vamos a ver para física 2 tres elementos indispensables de lo que es la física, entendiendo que básicamente la física busca estudiar el porqué de los fenómenos naturales, pues bueno, también vamos a entender qué son los fluidos, sus propiedades, qué es la presión, principios y cálculos matemáticos que se aplican a la institución como tal de lo que es un fluido. Vamos a conocer qué es la termología, cuáles son las escalas de temperatura, dónde se observan, cómo se manipulan y demás. Y en una tercera instancia vamos a ver qué es la electricidad, eh, cómo se genera un campo eléctrico, cómo se distribuye un circuito eléctrico y demás. En esta parte de la física vamos a ver un poquito más la explicación de fenómenos un poquito más complejos, pero que no dejan de ser fenómenos que observamos en nuestra vida cotidiana. ¿Ok? Bueno,
Iniciamos entonces nuestra sesión con la unidad número 1. La unidad número 1, chicos, se denomina fluidos. Un fluido, prácticamente nosotros cuando hablamos de fluidos podemos en primera instancia visualizar a los líquidos. ¿Por qué? Porque los fluidos, como su nombre lo indica, son aquellos elementos o aquellas estructuras que tienen la capacidad, valga la redundancia, de fluir. Regularmente, nosotros tenemos 3 estados de agregación de la materia, o son por lo menos los más usuales: sólido, líquido y gaseoso. Bueno, algunos de estos estados de agregación de la materia tienen la capacidad de fluir y algunos otros no. En esta ocasión vamos a ver las propiedades de un fluido como tal. Y para ello primero habrá que entender qué es un fluido. Un fluido básicamente se le denomina de esta forma a todo cuerpo cuyas moléculas tienen poca fuerza de atracción entre sí y siempre toman la forma del recipiente que lo contiene. Un fluido es un cuerpo cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Como ustedes ya sabrán, tanto en física 1 como en química, todo lo que nosotros, todos los objetos que nosotros pudiéramos visualizar o manipular, ya sea un objeto sólido, ya sea un líquido o un gas, se compone a través de átomos y moléculas. Por ejemplo, si yo estoy hablando del agua, el agua se compone a través de moléculas, de, de moléculas y elementos como, eh, como su nombre lo indica, H2O. Entonces, el fluido va a ser aquel, digamos, elemento, estructura, cuyas partículas se puedan mover de posición con facilidad. Nos dice que una de las propiedades por las cuales yo puedo encontrar a un fluido es porque estos siempre toman eh, la forma del recipiente que los contiene. Por ejemplo, si yo les digo cuál es la forma del agua, el agua no tiene una forma específica. Sin embargo, si yo pongo el agua en un vaso, no va a tener ningún problema el agua en tomar la posición o tomar la forma del recipiente en el que se está conteniendo. Pero bueno, para entender un poquito más, vamos a analizar los 3 elementos o las 3 propiedades o estados de agregación de la materia que conocemos comúnmente. Ok. Tenemos tres estados de agregación de la materia que son los más usuales: sólido, líquido y gas. Es decir, que todos los elementos que nosotros tenemos a nuestro alrededor o van a ser forzosamente un sólido, o van a ser forzosamente un líquido, o forzosamente un gas. Todo lo que nosotros observamos en nuestra vida cotidiana tiene un nombre o una clasificación. En este caso, si hablamos de un sólido, hablamos de un cuerpo cuya forma es definida. Por ejemplo, el agua tiene la propiedad de, a través de ciertos procesos, ser parte de los 3 estados de agregación de la materia. Si yo congelo el agua, evidentemente yo estoy convirtiendo el agua en un hielo y le estoy dando una forma definida, por lo tanto se convierte en un sólido, ¿sale? Además de que tiene un volumen totalmente definido. En cuanto a sus partículas, no pudiera ser un fluido. ¿Por qué? Porque nos dice que sus partículas no cambian de posición, es decir, siempre están en la misma posición y ocupan un mismo volumen. Si recordamos, lo que nos dice la teoría de los fluidos es em, un fluido va a ser aquel cuerpo cuyas partículas cambian de posición, mientras que el sólido me dice que sus partículas no cambian, entonces significa que todo objeto sólido no va a ser un fluido, no va a tener la capacidad de fluir. Bien, ahora, si observamos o analizamos al líquido, sabemos que un líquido en cuanto a su forma no tiene una estructura definida, no tiene una forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene. No tiene un volumen definido,
pero sí es un fluido porque en cuanto a sus partículas nos dice que por propiedad un líquido tiene partículas que cambian de posición puesto que no ocupan un lugar fijo. Es decir, que las partículas que puedan estar contenidas dentro de un líquido pueden estarse moviendo porque cambian de posición. Por lo tanto, al ser una propiedad en la que sus partículas cambian, significa que un líquido sí puede ser un fluido. Ahora bien, el gas. El gas, como sabemos, tampoco tiene una forma definida. ¿Por qué no tiene una forma definida? Porque, pues bueno, no hay como una estructura en la que nosotros podamos decir, ok, esta es la forma del gas. El gas, al igual que los líquidos, adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero además los gases tampoco tienen un volumen definido, puesto que los gases pueden algunas de las veces comprimirse, entonces no, pues digamos que no hay forma en la que yo le pueda dar un volumen o pueda designar el volumen de lo que es un gas. En cuanto a sus partículas, los gases se mueven, las partículas de los gases se mueven libremente por el recipiente que los contiene, ¿sale? Es decir, por eso es que no tienen un volumen definido, porque sus partículas pueden estar dispersas en todo el recipiente. Por ejemplo, si yo les hablara de un tanque de gas para cocina, ¿ok? El tanque de gas para cocina tiene una forma, es un recipiente. En ese recipiente yo puedo resguardar gas, ¿sale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el gas y el líquido? Si yo pongo un litro de agua en una jarra de 2 litros, evidentemente no se va a llenar la jarra por completo. Ahora, el gas lo que hace es, así yo ponga solamente la cantidad mínima en un tanque de gas, sus partículas se van a Se poder esparcir, dispersa. exactamente, se pueden dispersar por todo el recipiente en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque sus partículas son muy dispersas, son muy volátiles. Entonces, hablamos de sólidos, líquidos y gaseosos que se diferencian básicamente a través de la composición de sus partículas. Y esas mismas partículas son quienes le dan una estructura, ya sea rígida, ya sea más fluida o ya sea extremadamente fluida. ¿Sale? En este caso, en física 2, vamos a analizar un poquito más cómo es que tanto los líquidos como los gases nos pueden ayudar a realizar ciertos procesos de nuestra vida cotidiana eh, para pues mejorar ciertas cosas en el ámbito, ya sea laboral, ya sea personal, ¿sale? Entonces, lo que vamos a ver específicamente en esta materia o vamos a analizar es el comportamiento del líquido y del gas. Por ejemplo, todos hemos escuchado o algunos hemos escuchado acerca de un objeto que se llama gato hidráulico. Los gatos hidráulicos se utilizan comúnmente en la mecánica automotriz para elevar a los carros. Entonces, un gato hidráulico, como su nombre lo indica, su funcionamiento es a través de la hidráulica o lo que pudiéramos determinar como un líquido. Entonces vamos a observar cómo es que un simple líquido puede aplicar una fuerza mínima, cómo a un simple líquido le podemos aplicar una fuerza mínima para realizar trabajos con potencias o fuerzas mayores. Pero bueno, previo a eso, vamos a analizar las propiedades generales de los fluidos. Tenemos diferentes propiedades físicas y generales de los fluidos. En primera instancia, tenemos a la tensión superficial. La tensión superficial, mm, para que lo entiendan un poquito mejor, todos los fluidos van a tener una tensión superficial. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, en un río, si nosotros en agua o en lo que sea, en el río como tal, ponemos una hoja de alguna planta muy delgada y la ponemos sobre el agua, no se va a hundir de manera rápida, sino que tiene la capacidad de estar sobre el agua
por bastante tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente una de las propiedades de este fluido es que sus partículas tienen tal fuerza de atracción que pueden generar una pequeña membrana en la superficie del agua y pueden o tienen la capacidad, el agua tiene la capacidad de aguantar ciertos objetos muy livianos. Muchas de las veces, por ejemplo, como lo muestro en la imagen, los mosquitos pueden pararse, por así decirlo, por un instante en el agua y no se hunden porque es un objeto muy liviano y la tensión superficial o las partículas precisamente se unen de tal forma que puedan eh, soportar cierto peso, ¿sale? Tenemos por otro lado la cohesión. La cohesión es esa propiedad física o fuerza de atracción entre las partículas que mantienen unidas a las moléculas. La cohesión es básicamente, si yo tengo 1 litro de agua en una jarra y 1 litro de agua en otra y las voy a unir, no significa que voy a tener dos objetos distintos, sino que se van a convertir en uno mismo. Por ejemplo, si yo tengo dos cajas de madera y las uno siguen siendo dos cajas de madera que están juntas. Sin embargo, cuando yo uno fluidos a través de la cohesión, se convierten en uno mismo. Si yo junto agua con agua, no es como que yo diga tengo dos objetos de agua, sino que el agua se convierte en una misma. Es parte de las propiedades que tienen los fluidos, siempre y cuando sean fluidos que se puedan eh, cohesionar. Por ejemplo, el aceite y el agua, ambos son fluidos, pero ¿qué pasa si yo intento hacer una cohesión entre agua y el aceite? Se van a unir en cierto punto, pero al final van a estar ocupando el mismo espacio, pero en un nivel distinto. Al final del día, pues la cohesión es cuando un fluido con otro, pero que sea del mismo tipo, ¿sale? La adhesión es otra de las propiedades de los fluidos que nos permite observar la unión de estas partículas en las superficies. La adhesión es, si hablamos de que la cohesión es que si yo junto dos gotas de agua se convierten en una misma, la adhesión es otra de las propiedades en las que observamos comúnmente, por ejemplo, cuando llueve. Si nosotros nos damos cuenta, hay veces en las que se van formando como esta estructura, vaya, en la que poco a poco se van adheriendo las gotas de agua, pero tienen la capacidad de hacer como una pequeña membrana, como una especie de telaraña en la que van conjugándose unas gotas con otras. A eso se refiere la capacidad de la adhesión, en la que poco a poco se pueden ir uniendo hasta llegar a una cohesión. Posteriormente hablamos de densidad. La densidad es ese peso específico que tiene un objeto. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una alberca, nosotros somos un objeto o somos un cuerpo sólido que tiene una densidad, es decir, un peso específico. Si nosotros pusiéramos, por ejemplo, sobre el agua un bloque muy pequeño de madera, es muy probable que la densidad o su peso específico le permita flotar sobre el líquido. Pero si yo pongo un cuerpo más pesado, un peso específico más grande, es evidente que la densidad no le va a permitir flotar, sino hundirse. La densidad es ese peso específico que te permite eh, interactuar con un fluido y determinar si puede flotar, puede estar entre o se hunde, ¿sale? Tenemos, por otro lado, la viscosidad. La viscosidad es esa propiedad que tiene los fluidos de oponerse a fluir. Dentro de esta propiedad podemos observar a la miel. La miel es un fluido, ¿sale? Si se dan cuenta, la miel es un fluido porque es un líquido, pero es un líquido un tanto más denso. Si yo, por ejemplo, tiro un vaso de agua, evidentemente este se va a esparcir de manera rápida.
A diferencia que si yo riego o tiro un vaso que contenga miel, la viscosidad y su densidad va a hacer que ésta caiga de manera más lenta. Es otra de las propiedades físicas de los fluidos. Por otro lado, tenemos la capilaridad. La capilaridad es esa propiedad que tiene el fluido de adaptarse a ciertas superficies. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso de refresco y ustedes insertan una superficie muy delgada, en este caso un popote, ¿qué es lo que pasa con el popote? Que de manera inmediata se empieza a llenar del líquido en el que está inmerso. Esa es otra de las propiedades o a lo que se refiere la capilaridad, esa propiedad que tiene el líquido para esparcirse de manera fácil a través de diferentes superficies. Por otro lado, tenemos la incomprensibilidad. Un fluido no se puede comprimir. Forzosamente, eh, los fluidos tienen que, por ejemplo, si hablamos de una jeringa, si yo, por ejemplo, les digo, tenemos que comprimir una caja de cartón. Si la aplastamos, podemos deformar su figura y comprimirla. Pero ¿qué pasa si yo les digo, necesito que compriman 1 litro de agua? No se puede. El líquido va a buscar por todos los medios salir eh, por otra estructura porque nunca voy a lograr que 1 litro de agua se haga más pequeño. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profesora. Ok. Bueno, No, maestra, todo va bien. hablando de hidrostática, les mencionaba yo que vamos a ver cómo es que la aplicación o la simple utilización de gases y de líquidos nos van a permitir a nosotros hacer diferentes actividades. Y de esto se encarga la hidrostática. Se encarga de estudiar las propiedades de fluidos que están en reposo y cómo es que estos fluidos nos pueden generar una, una solución positiva a algo. Por ejemplo, aquí vamos a ver ciertos principios en el que, como podemos observar en la imagen, si de acuerdo a esta estructura, si yo aplico cierta fuerza menor, el líquido va a actuar de tal forma que va a poder resultar en una fuerza mayor. A eso es a lo que vamos, eso es lo que vamos a aprender dentro de esta materia. Y en primera instancia vamos a entender el concepto de presión. Bien, la presión, como aquí nos lo indica, mide el efecto deformador o capacidad de introducción de una fuerza que se define como la fuerza ejercida por la superficie, por la unidad de superficie. Tenemos varios ejemplos. La presión básicamente va a ser la fuerza que apliquemos sobre una superficie, ¿sale? Como por ejemplo, cuando nosotros estamos clavando el martillo, ejerce una fuerza sobre el clavo para realizar una acción. Esa fuerza que está ejerciendo como tal el martillo puede ser determinado como una presión. Cuando nosotros estamos en la alberca o en el mar, evidentemente somos un cuerpo que está inmerso en un líquido y ese líquido ejerce una fuerza sobre nuestro cuerpo, ¿sale? Esa es la razón por la que las personas tienen la capacidad de flotar en el agua. Si no tuviéramos esta presión que ejerce el agua sobre el cuerpo, evidentemente nuestro cuerpo iría totalmente en decadencia o en la parte inferior del agua y no tendríamos esa capacidad para nadar o para flotar sobre el agua. Otro ejemplo de la presión es cuando nosotros caminamos sobre objetos o sobre estructuras o superficies, digamos, livianas, como caminar sobre la arena. Nosotros estamos ejerciendo presión porque ejercemos una fuerza aplicada sobre una superficie. Otro tipo de presión es la aplicación de nuestros exámenes finales, ¿no? La presión la podemos observar en diferentes ámbitos y en diferentes formas.
En este caso, vamos a ver los diferentes tipos de presión que podemos observar dentro de la física, pero entendamos que entonces, si yo hablo de que la presión es esa fuerza que ejerzo sobre un cuerpo, debo entender que la fuerza entonces es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Cuando yo hablo de fuerza en física, es precisamente esa capacidad que tengo para mover un objeto. ¿Sale? Bien. Dentro de los tipos de presión tenemos diferentes estructuras y ámbitos, pero los que nosotros vamos a analizar en esta ocasión son dos esenciales, que es el hidrostático y atmosférico, pero también vamos a entender que es el manométrico y el arterial. Ok, la presión hidrostática es aquella que ejerce un fluido sobre las paredes de un objeto. Es decir, es específicamente el ejemplo que les decía anteriormente. Todo fluido y todas las partículas que contienen a un fluido van a tener específicamente la capacidad de ejercer una presión sobre cualquier cuerpo que esté sobre o dentro de él. ¿Sale? La presión atmosférica es aquella presión que ejerce el aire por su peso sobre los cuerpos físicos que están en contacto con él. Es decir, la presión hidrostática es la que ejerce un líquido sobre cualquier objeto. La presión atmosférica es aquella presión que ejerce el aire sobre cualquier objeto. La presión manométrica es cuando tenemos dos presiones juntas. Es decir, por ejemplo, un tanque de gas tiene una presión atmosférica. ¿Por qué? Porque es un aire que está ejerciendo una presión sobre un objeto, que en este caso es el cuerpo que contiene al gas. Pero además, el tanque de gas está expuesto a diferentes presiones, ya sea a la presión del aire normal o ya sea que esté en una fábrica o en una, pues sí, en una fábrica cuyas temperaturas son muy altas y pues de esta manera también tiene una presión extra. Entonces la presión manométrica es cuando hablamos de presiones ya muy elevadas o un tanto industriales. Y la presión arterial, que yo creo que es la más común y la que más observamos día con día, es esa fuerza como presión que ejerce la sangre que fluye por nuestro cuerpo sobre nuestras arterias, ¿no? Cuando nosotros vamos al centro de salud, pues evidentemente nos toman nuestros signos vitales. Dentro de esos signos vitales, pues toman en cuenta la presión arterial, es decir, qué tanto la sangre está transportándose a través de nuestro cuerpo, ¿sale? Y bueno, para continuar, vamos a ver la aplicación de modelos matemáticos para la solución de problemas. En primera instancia, vamos a conocer la fórmula para calcular la presión normal de un objeto a través de su fuerza. Entonces, por ejemplo, el primer ejercicio me dice, ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.040 metros cuadrados? Es decir, cuando yo estoy hablando de una presión normal, por ejemplo, pudiera decir que es la presión que ejerce un martillo sobre un clavo. Necesito saber cuánta presión está ejerciendo el martillo sobre el clavo si tengo una fuerza de 120 newtons y está trabajando en un área de 0.040 metros cuadrados. Bueno, ante este tipo de ejercicios yo tengo que la presión es igual a la fuerza sobre el área en la que actúa. En este caso, la presión se mide en newtons sobre metros cuadrados y la fuerza se mide en newtons, mientras que el área se mide en metros cuadrados. De acuerdo a los datos que yo tengo en mi ejercicio, puedo determinar qué fórmulas son las que voy a estar necesitando. En este caso, conozco el valor de la fuerza, que es igual a 120 newtons, y conozco el valor del área, que es igual a 0.040 metros cuadrados. ¿Ok? Bien. La presión es igual a la fuerza sobre el área. Por lo tanto, presión va a ser igual a 120 sobre
0.040. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profa. Sí, profe. Profesora. Ahora bien, si yo hago la división de estos dos elementos, obtengo entonces que 120 entre 0.040 va a ser igual a 3000 newtons sobre metros cuadrados. Y de esta manera yo puedo decir que la presión que está ejerciendo este objeto con una fuerza de 120 newtons en un área de 0.040 metros cuadrados es igual a 300 newtons sobre metros cuadrados. Y de esta manera yo estoy resolviendo un ejercicio de aplicación de fuerza sobre una superficie. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, Ok. profa. Ahora, las presiones que más nos interesa conocer a nosotros dentro de esta parte de la física es calcular la presión hidrostática. Recordar que la presión hidrostática es precisamente esa presión que ejerce un líquido sobre un cuerpo. En este caso, la fórmula me dice que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido según sea el ejercicio por la aceleración de la gravedad por la altura. En este caso, la presión hidrostática igualmente se mide en newtons sobre metros cuadrados. La densidad del líquido se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad como tal es la aceleración de la gravedad que se mide en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. En este caso, la gravedad se toma en cuenta porque si ustedes se van a principios de física, entendemos que la Tierra o nosotros como personas, seres humanos, tenemos la capacidad de tener una estabilidad o de no desvariar en nuestra forma de caminar gracias a la gravedad que ejerce el exterior sobre el planeta Tierra. Entonces, es importante que se tome el valor de la aceleración de la gravedad, que es una constante que siempre va a tener el mismo valor, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que cuando yo esté solucionando problemas de presión hidrostática, el primer valor que ya conoceré será el valor de la gravedad, que nunca va a cambiar y siempre va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la densidad del líquido yo la voy a conocer porque ya existe una tabla de densidades en las que, de acuerdo al ejercicio, si por ejemplo me dice, calcula la presión hidrostática no sé, del agua. La densidad de ese líquido ya existe en una tabla, la cual es la siguiente. Existe una tabla de densidades que ya me da el valor de la densidad de cada uno de los objetos. En este caso hablamos de sólidos, que no vamos a utilizar mucho, pero hablamos también de fluidos. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un ejercicio en el que ustedes necesiten el valor de la densidad del agua, pues van a ir a buscar, ok, sustancia, agua. Densidad, de acuerdo a la unidad de medida que se los pedí. En este caso, nosotros estamos hablando de kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, de acuerdo al ejercicio o de acuerdo al fluido que se esté tomando en cuenta en el ejercicio, vamos a elegir cuál es su valor a través de la tablita de densidades. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que esto se soluciona. Presión hidrostática. Me dice, calcula la presión que tiene una persona estando bajo el mar a una profundidad de 20 metros. ¿Ok? Entonces, yo sé que para calcular esto necesito densidad del líquido, la gravedad y la altura. La densidad del líquido la voy a obtener a través de mi tabla de densidades. La gravedad ya la conozco y la altura ya me la está dando el ejercicio. Por lo tanto, tengo todos los elementos para aplicar mi fórmula, ¿ok? La densidad del líquido no la conozco. Perdón, la presión hidrostática es lo que voy a calcular. La densidad del líquido me está diciendo, calcula la presión que tiene una persona estando bajo el mar.
Entonces me voy a mi tablita de densidades y busco justo el líquido que me están diciendo: aire, aceite, alcohol, benceno, helio, agua. Tengo dos densidades, la densidad del agua normal y la densidad del agua del mar. En este caso, mi ejercicio me está haciendo referencia a que una persona está bajo el mar, por lo tanto, la densidad que yo necesito conocer es la del agua de mar. Y según la tablita de densidades, su valor se remite a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, la densidad del líquido va a ser 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. La gravedad ya la conozco, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la altura me la está dando el mismo ejercicio y es igual a 20 metros, ¿ok? Ok, una vez que ya conozco los tres datos, lo único que voy a hacer es aplicar mi fórmula. Bien, presión hidrostática es igual a densidad de mi líquido, cuyo valor es de 1030, por la aceleración de la gravedad, que también ya la conozco, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por